en un vecindario tranquilo de Springfield, Ohio. Doña Margaret Johnson estaba sentada sola, disfrutando su cafecito de la mañana en medio del silencio. Sostenía con cariño su taza azul de siempre, la misma que había usado por años. La luz suave del sol entraba por la ventana de la cocina e iluminaba su cabello castaño claro. Esa casa la había comprado hacía 30 años con su esposo, Don Robert, que ya había fallecido. Era una casa de 2 pisos, sencilla por fuera, igual que las demás del barrio, con jardineras bien cuidadas al frente que mostraban lo detallista que era. Al lado de la entrada principal, tenía un rosal que florecía cada año, y siempre llamaba la atención de quienes pasaban por ahí. Margaret había trabajado muchos años como bibliotecaria en la primaria del rumbo. Le encantaba compartir su amor por los libros con los niños. Sentía que esa era su misión en la vida. Incluso después de jubilarse, los niños del barrio iban a veces a pedirle ayuda con la tarea. En un rincón de su casa, tenía montada una mini biblioteca con libros acomodados con mucho cuidado, desde cuentos ilustrados hasta clásicos de diferentes géneros. Pero detrás de esa vida tranquila, cargaba con una tristeza muy grande. 5 años atrás, perdió a su única hija, Emily, por cáncer de mama. Emily tenía solo 35 años. Fueron 2 años muy duros, pero Margaret todavía recordaba lo valiente que fue su hija, que nunca perdió la esperanza. El esposo de Emily, Brian, estuvo siempre al pie del cañón, cuidándola con mucho amor. Para Margaret, él había sido un gran marido. Cuando Emily murió, dejó a su hijita de 6 años, Sophia, la niña, con sus rizos rubios y ojos azules. Se parecía muchísimo a su mamá. Brian trabajaba como supervisor en una obra y decía que era muy difícil cuidar solo a su hija mientras trabajaba. Margaret no lo pensó 2 veces y le dijo que ella se haría cargo de la niña. Desde entonces, la vida con Sophia fue como un nuevo comienzo para Margaret. En las mañanas, preparaban el desayuno juntas y luego la llevaba a la escuela. En las tardes, hacían la tarea y cocinaban juntas. Sophia era una niña lista, dulce y muy educada, que adoraba escuchar las historias que le contaba su abuela y amaba leer. Lo que más feliz hacía a Margaret era el tiempo que pasaban juntas en la mesa de la cocina, platicando y haciendo tareas. Brian iba todos los fines de semana a visitar a su hija. Siempre fue muy respetuoso con Margaret, le agradecía todo lo que hacía y se notaba que disfrutaba ver crecer a Sophia. A veces salían los 3 al parque o a tomar un helado. Sophia siempre estaba feliz con su papá, y él también se mostraba como un papá muy cariñoso. Margaret se sentía tranquila con esta nueva forma de familia. Sabía que nunca dejaría de doler la pérdida de Emily, pero la presencia de Sophia le daba consuelo. Cada vez que veía la sonrisa de su nieta, los recuerdos de su hija volvían, pero ahora mezclados con esperanza por lo que aún podía venir. Por las noches, después de acostar a Sophia, doña Margaret se sentaba tranquilamente en la sala a bordar y a pensar. En el fondo de su corazón, deseaba con todo su ser que esa niña creciera sana y fuerte, y que un día se convirtiera en una gran mujer. También creía que su hija Emily, desde el cielo, debía estar contenta al ver que su hija estaba creciendo en un hogar lleno de cariño. Margaret se llevaba bien con Brian. Él nunca se metía en cómo ella criaba a Sophia. Al contrario, siempre respetaba su experiencia y sabiduría, y no dejaba de agradecerle por todo lo que hacía. De vez en cuando platicaban sobre el futuro de la niña, especialmente sobre su educación, y en esas charlas se notaba que Brian quería ante todo que Sophia fuera feliz. Margaret nunca pensó que esos días tan tranquilos y llenos de alegría se fueran a terminar. Ya había pasado 1 año desde que la niña llegó a vivir con ella, y para Margaret, ese había sido uno de los años más bonitos de su vida. Se despertaba todos los días a las 6:30 para empezar a preparar el desayuno antes de que Sophia se levantara. Cuando el aroma de los hot cakes llenaba la cocina, escuchaba los pasitos de la niña bajando las escaleras. «Buenos días, abue», le decía siempre Sophia, abrazándola por la cintura. Ese abrazo calientito le alegraba todo el día. Mientras desayunaban, la niña le contaba emocionada sus planes para la escuela, lo que haría con sus amigos, y eso llenaba la casa de alegría. El momento de llevar y recoger a los niños de la escuela también era muy especial para Margaret. En el coche, tarareaba las canciones infantiles que cantaba Sophia, y platicaban sobre cómo iba cambiando el clima mientras miraban por la ventana. Sophia era súper curiosa, preguntaba por los nombres de las flores que crecían al borde del camino, o se divertía diciendo a qué animal se parecía cada nube. Por las tardes, Margaret siempre llegaba puntual a la entrada de la primaria Willowbrook. Ahí conoció a otros papás y a veces platicaban un rato sobre sus hijos, pero lo mejor era cuando veía a Sophia salir corriendo de la escuela. En ese momento, a Margaret se le dibujaba una sonrisa sin darse cuenta.
¿Cómo te fue hoy?, le preguntaba en cuanto Sofía subía al carro. Y la niña, con los ojitos brillantes, le contaba todo, que sacó 10 en el examen de matemáticas, que encontró un libro padrísimo en la biblioteca, o que jugó en el recreo con su amiga Jessica. Después llegaba la hora de hacer tarea. Se sentaban juntas en la mesa de la cocina, y Margaret la ayudaba si tenía dudas. Si algo no entendía, Sofía no dudaba en preguntar. Margaret usaba toda su experiencia como bibliotecaria escolar para explicarle las cosas de una forma fácil. Abue, tú sí que te sabes todo, le decía Sofía. Y esas palabras le llenaban el corazón. Nunca imaginó que su trabajo en la escuela le sería tan útil con su nieta. Después, preparaban la cena juntas. Ver a Sofía haciendo la ensalada con sus manitas o ayudando a poner la mesa era como tener una ayudante chiquita, pero muy especial. El platillo favorito de Sofía era el pastel de carne especial que hacía su abuela Margaret, y cada vez que salía del horno, la niña decía emocionada: «¡Wow! Huele delicioso». Brian, como siempre, cumplía su palabra y venía de visita todos los fines de semana. Llegaba los sábados por la mañana y se llevaba a Sofía al parque o a algún centro comercial cercano para pasar tiempo con ella. A veces Margaret los acompañaba, pero por lo general prefería dejarlos solos para que pudieran disfrutar su tiempo de padre e hija. Brian siempre llegaba con algún detallito. A Sofía le traía galletas de chispas de chocolate, que le encantaban, y a Margaret le regalaba pequeños juegos de té o cosas para la cocina. Eran regalos pensados con cariño, y nunca se olvidaba de agradecerle. «Muchas gracias, Margaret. El que Sofía esté tan bien es por ti», le decía con sinceridad. Margaret sonreía con modestia, aunque por dentro se sentía muy contenta. En el camino de regreso a casa, platicaban sobre Halloween. Sofía quería disfrazarse de bruja, y Margaret le había prometido hacerle el disfraz con sus propias manos. Esa tarde, Margaret se quedó en casa haciendo costura mientras esperaba que Sofía regresara de la escuela. Cuando dieron las 3, tomó las llaves del coche y se fue como siempre a recogerla. Era una linda tarde de octubre, con el solecito cálido y las hojas de los árboles ya cambiando de color. Llegó a la escuela a eso de las 3:10. Había otros papás y mamás esperando afuera, como siempre. A las 3:15, se abrieron las puertas de la primaria y los niños empezaron a salir corriendo. Margaret miraba con atención, tratando de encontrar a Sofía. Ella debía traer su mochila rosa y una chamarra morada. Pero cuando ya habían salido todos los niños, Sofía no aparecía por ningún lado. Margaret empezó a inquietarse. Pensó que quizá estaba en el baño, o que tal vez se había quedado platicando con algún maestro. El patio ya estaba casi vacío. Entonces tomó una decisión y se fue directo a la oficina de la escuela. «Disculpe, soy la abuelita de Sofía Johnson, va en primero de primaria, pero no ha salido». «Vengo por ella como todos los días», dijo con voz tranquila, aunque por dentro ya se sentía inquieta. La persona de la oficina fue muy amable y se puso a revisar los registros. Al poco rato, regresó con cara de confusión. Según esto, Sofía salió de la escuela a las 2:50. El corazón de Margaret comenzó a latir con fuerza. «Pero yo estuve ahí, ella no salió». «Déjeme hablar con su maestra», respondió la empleada. Poco después llegó la maestra Miller, quien también estaba sorprendida. Sofía salió con los demás niños, como siempre. Se veía animada. «¿No será que cambió el lugar donde la recoge?». Margaret negó con la cabeza. «He venido al mismo lugar todos los días, desde hace un año». Decidió manejar despacio por la ruta habitual entre la escuela y su casa, pensando que tal vez Sofía iba caminando por su cuenta. Pero por más que buscó, no encontró a la niña por ningún lado. Cuando llegó a casa, Sofía tampoco estaba ahí. A las 4 de la tarde, Margaret decidió llamar a la policía. «Mi nieta de 7 años está desaparecida», dijo, con la voz temblorosa. Los agentes llegaron media hora después. 2 oficiales le tomaron una declaración completa y de inmediato activaron una alerta Amber. También comenzaron a preguntarles a los vecinos del barrio si habían visto algo. Cuando Margaret logró comunicarse con Brian, él salió volando del trabajo y llegó lo más rápido que pudo. Tenía el rostro pálido y le temblaban las manos. Se notaba en su voz, quebrada por el miedo, que realmente estaba angustiado por su hija. Esa noche, Margaret no pudo pegar el ojo. La policía continuó la búsqueda sin parar, y muchos vecinos también se unieron para ayudar, movidos por la preocupación. Pero a pesar de todo, no encontraron ningún rastro de Sofía. Al día siguiente por la mañana, las cosas cambiaron de forma inesperada. A unas 2 millas de la casa, cerca del arroyo Oakwood,
encontraron algunas pertenencias de Sofía, su zapato rosa derecho, su chamarra morada toda rasgada y su mochila amarilla, con todo tirado por ahí. También había huellitas junto a la orilla y marcas que parecían de alguien que había resbalado y caído. El arroyo estaba crecido por la lluvia del día anterior, y la corriente era 3 veces más fuerte de lo normal. Se llamó a un equipo de rescate con buzos, quienes buscaron en el fondo del arroyo durante una semana entera. Pero el cuerpo de Sofía nunca fue hallado. La conclusión de la policía fue clara: creemos que cayó accidentalmente al arroyo y fue arrastrada por la corriente. 3 meses después, basándose en las pruebas, se declaró oficialmente que Sofía había muerto. Margaret, aunque en su corazón se negaba a creerlo por completo, no tuvo más remedio que aceptar esa dura realidad. Pasaron 7 años. El cabello de Margaret ya era completamente blanco y su rostro mostraba arrugas profundas que reflejaban el peso de la tristeza acumulada. Desde aquel día trágico, su vida se volvió muy silenciosa. Se levantaba todos los días a la misma hora, preparaba desayuno solo para ella, cuidaba su jardín y seguía con su voluntariado en la biblioteca. El cuarto de Sofía seguía intacto, tal como ella lo dejó: papel tapiz rosa, una camita, y sus cuentos infantiles acomodados en el librero. A veces, Margaret entraba en esa habitación, miraba las fotos de su nieta, y lloraba en silencio. 7 años habían suavizado un poco el dolor, pero jamás lo borraron por completo. Su relación con Brian también se había ido enfriando. El primer año, él venía a visitarla como una vez al mes, pero poco a poco las visitas fueron cada vez más espaciadas, hasta que los últimos 2 años solo se comunicaban para mandarse tarjetas en Navidad o en cumpleaños. Probablemente él también estaba tratando de rehacer su vida. Y Margaret lo entendía. Las personas tienen que seguir adelante. Una mañana tranquila de martes, en noviembre, el día parecía que sería como cualquier otro. Margaret acababa de regar sus rosales y estaba entrando a la casa para prepararse una taza de té. En ese momento, sonó el timbre. No era común tener visitas inesperadas. Sus vecinos usualmente llamaban antes, y aún era temprano para que llegara algún paquete. Se secó las manos y caminó hacia la puerta. Al abrir, se encontró con 2 hombres parados frente a ella. Los 2 llevaban trajes azul marino y rostros serios. ¿Es usted Margaret Johnson?, preguntó el mayor de ellos, con voz cortés pero con una tensión que dejaba claro que no venían por algo trivial. Sí, soy yo, respondió Margaret, sintiendo un ligero escalofrío. Cuando 2 extraños tocan a la puerta así, sin previo aviso, uno sabe que no traen buenas noticias. Somos de la policía estatal, dijo el mismo hombre, mostrando su placa. Soy el detective Detroit Johnson y él es el detective Mike Ramírez. ¿Podríamos hablar con usted un momento? Oficiales de policía, repitió Margaret, ahora con el corazón latiendo con fuerza. ¿Tiene que ver conmigo? ¿Se trataba de algún problema con impuestos? ¿O había pasado algo en el vecindario? ¿Podría sentarse, por favor?, pidió el detective Johnson, con una expresión todavía más seria. Margaret los llevó a la sala y se sentó en el sillón. Los 2 detectives se acomodaron en las sillas frente a ella. Señora Johnson, comenzó Johnson, lo que estamos por decirle puede parecerle muy difícil de creer. El que habló después fue el detective Ramírez. Tenía cara de joven y una mezcla de confusión y empatía en su mirada. Anoche, una niña fue puesta bajo custodia en Detroit. Margaret lo escuchó en silencio. Todavía no entendía qué tenía que ver eso con ella. La niña dijo que se llama Sofía Johnson, su nieta. El tiempo se detuvo. Algo dentro de Margaret se quebró con un ruido sordo en su cabeza. ¿Perdón? ¿Qué dijo?, preguntó, temblando. Su voz era tan débil que ni ella la reconocía como propia. Sofía Johnson, 13 años, está en estado grave de desnutrición y en este momento está siendo atendida en el hospital, dijo Johnson. Las palabras le sonaban lejanas, como si vinieran desde un túnel. Su vista empezó a nublarse. Margaret negó con la cabeza. No, eso tenía que ser una pesadilla. La misma pesadilla de hace 7 años. Volviendo. Esa niña murió hace 7 años, dijo. En cuanto pronunció esas palabras, los rostros de los detectives cambiaron. El detective Johnson se inclinó hacia adelante y Ramírez sacó su libreta. ¿Podría contarnos de nuevo lo que pasó?, dijo Johnson, ahora con más urgencia en la voz. Usted dice que Sofía murió, pero ¿a qué se refiere exactamente? Margaret se llevó las manos temblorosas a la cara. Los recuerdos de hace 7 años volvieron de golpe, tan vivos como si hubieran pasado ayer. Era octubre de 2017.
Sofía desapareció regresando de la escuela, su voz se quebró, pero respiró hondo y continuó. Al día siguiente encontraron sus cosas junto al arroyo Oakwood, sus zapatos, su chamarra, su mochila. ¿Quiénes eran los detectives que llevaron el caso en ese entonces?, preguntó Johnson. Creo que eran el detective Smith y el detective Brown, respondió ella. Ramírez anotaba todo con rapidez. ¿Cuándo se declaró su muerte legalmente? 3 meses después, aunque nunca encontraron el cuerpo. Se basaron en pruebas circunstanciales. Margaret se levantó y fue a sacar un folder del librero en la sala. Durante 7 años había guardado todo lo relacionado con Sofía con mucho cuidado. Aquí está el reporte de la policía de aquella época, y también los papeles de la declaración de defunción. Johnson revisó los documentos y de vez en cuando intercambiaba miradas con Ramírez. Señora Johnson, dijo finalmente, la niña que está bajo custodia insiste en que se llama Sofía Johnson, y dice que usted es su abuela. Hizo una pausa antes de continuar. Y sabe cosas muy precisas, su dirección, su número de teléfono, hasta cómo está distribuida esta casa. Las piernas de Margaret ya no aguantaron. Se dejó caer en el sillón. ¿Podría ser posible, algo así? Eso es justo lo que queremos confirmar, dijo Ramírez con suavidad. Si acepta hacernos una prueba de ADN, podríamos saberlo con certeza. Y, si no tiene inconveniente, ¿podría acompañarnos al hospital? Margaret asintió. No tenía fuerzas para decir nada más, solo asintió. El detective Johnson añadió. La niña está muy débil, también está inestable emocionalmente. No hemos podido averiguar exactamente dónde estuvo o qué pasó con ella estos 7 años. Le pedimos que tenga eso en cuenta cuando la vea. Mientras viajaban en el coche rumbo al hospital, la mente de Margaret era un torbellino. Si de verdad era Sofía, ¿dónde estuvo todo ese tiempo? ¿Por qué apareció hasta ahora? Y entonces, ¿qué fue lo que encontraron en el arroyo aquel día? Cuando llegaron, la llevaron a un cuarto privado del área de pediatría. Frente a la puerta, el detective Johnson se detuvo y volteó a verla. ¿Está lista? Margaret respiró profundo. El momento que Margaret había esperado por 7 años por fin estaba a punto de llegar. Cuando se abrió la puerta, sintió que las rodillas le temblaban. La niña que estaba sentada en la cama era sin duda Sofía. Estaba más delgada que antes, el cabello muy corto, las mejillas hundidas, pero esos ojos azules eran inconfundibles. Eran los de su Sofía. Sofía, la voz de Margaret apenas fue un susurro. La niña levantó la mirada lentamente. En ese instante, sus ojos se encontraron. ¿Abuela?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Pero en su tono también había miedo, miedo a creer que realmente era ella. ¿De verdad eres mi abuela? No vas a desaparecer otra vez, ¿verdad? Esas palabras le partieron el alma a Margaret. ¿Qué había vivido esa niña durante todos estos años? Se acercó despacio a la cama y, con la mano temblorosa, acarició su mejilla. Al día siguiente llegaron los resultados de la prueba de ADN. No había duda, la niña era Sofía Johnson. Para Margaret, fue un milagro, pero junto con la alegría, llegaron miles de preguntas. En el hospital, la doctora Sarah Coleman, psiquiatra infantil, estaba a cargo del caso de Sofía. La doctora tenía mucha experiencia tratando temas de salud mental con niños. Sofía llegó con desnutrición severa y deshidratación, le explicó a Margaret. Su peso está muy por debajo del promedio para su edad, claramente. No recibió buena alimentación por mucho tiempo. Y el daño emocional también es grave, agregó. Al principio, Sofía no dejaba que nadie se le acercara. Se asustaba cada vez que una enfermera entraba al cuarto y casi no comía nada. Pero cuando Margaret empezó a visitarla, reaccionaba un poco. ¿Si eres mi abuela?, le preguntaba una y otra vez, como si no pudiera creerlo. Margaret iba al hospital todos los días, se sentaba junto a su cama, le llevaba cuentos ilustrados que solía leerle de niña, y a veces hacían figuras de origami juntas. Poco a poco, la expresión de Sofía fue cambiando, volvía a tener algo de paz en la mirada. Una semana después, Sofía empezó a hablar. Al principio decía solo frases cortas. Pero poco a poco, fue saliendo a la luz una verdad escalofriante. Papá vino por mí, dijo Sofía con voz bajita. Cuando salía de la escuela, se detuvo su coche. Me dijo, tu abuela se desmayó y está en el hospital. Súbete, vamos rápido. Margaret sintió que se le helaba la sangre. Me subí al coche, pero no fuimos al hospital. La doctora Coleman y el detective Johnson la escuchaban con atención. Me llevaron a un sótano. Papá me dijo, quédate aquí tantito. Es para que todos te busquen. Yo pensé que pronto vería a mi abuela.
Papá solo repetía, ya casi, espérate tantito más. Durante los siguientes 7 años, Sofía estuvo encerrada en ese sótano. Había una nueva mamá, continuó, la nueva esposa de papá, pero no fue buena conmigo. No me daba casi nada de comer. Me decía que no podía salir. Después del secuestro, Brian, el papá de Sofía, se casó con una mujer llamada Rebecca en otro estado. Ella también estuvo involucrada. Los dos escondieron a Sofía en el sótano y cortaron todo contacto con el mundo exterior. Papá venía de vez en cuando y me decía, ya casi, solo un poco más. Pero ese, poco más, nunca terminaba. Sofía tenía los ojos llenos de lágrimas. Para no olvidarte, te hablaba en mi mente todos los días, le dijo a Margaret. Te pedía ayuda, abuela, ayúdame. Margaret ya no pudo aguantar. Las lágrimas le corrían por el rostro sin poderlas detener. Pensar que su nieta había pasado 7 años viviendo un infierno. ¿Cómo lograste escapar?, preguntó el detective Johnson con voz suave. Un día, la nueva esposa de mi papá tomó mucho alcohol y se quedó dormida. Mi papá tampoco estaba en casa. Olvidaron cerrar la puerta con llave, dijo Sofía con la voz temblorosa. Me dio miedo, pero salí. No sabía a dónde ir, así que caminé por la calle, hasta que un policía me encontró. La investigación reveló más detalles. Un año después de que Sofía desapareció, Brian compró una casa en las afueras de Detroit. Dijo que era por trabajo. Ahí mandó a reconstruir el sótano, y encerró a Sofía. Rebecca Harris y Brian se habían conocido meses antes de que todo ocurriera. Desde el principio, los dos habían planeado el secuestro. Querían sacar provecho, como la pensión alimenticia, y también la herencia. Pero entonces, ¿por qué sus cosas estaban en el arroyo?, preguntó Margaret, aún confundida. Eso también fue parte del plan, explicó el detective Johnson. Después de secuestrar a Sofía, Brian dejó sus cosas a la orilla del río para que pareciera que había tenido un accidente. Fue un crimen totalmente planeado. La policía no tardó en actuar. Brian trabajaba en una construcción en Detroit, y Rebecca era mesera en un restaurante cercano. Ninguno de los dos se dio cuenta de que Sofía había escapado. Cuando lo arrestaron, Brian negó todo. Yo no hice nada. Se supone que Sofía murió hace 7 años, dijo. Pero al revisar su casa, encontraron el sótano modificado para mantenerla encerrada. El testimonio de Sofía, junto con la evidencia física, era irrefutable. Rebecca también dijo que no sabía nada, pero las pruebas hablaban por sí solas. Durante el juicio se supo más. Después de que murió Emily, la mamá de Sofía, Brian se metió en muchos problemas de dinero. Aunque Margaret había cuidado a Sofía para ayudarlo, a él no le bastó. Fingió la muerte de su hija para cobrar un seguro de vida, y además quería quedarse con lo que Sofía heredaría en el futuro como su representante legal. Ese hombre solo pensaba en dinero desde el principio, murmuró Margaret mientras sostenía la mano de Sofía en el hospital. Pero ahora ya pasó todo. Nunca más vamos a estar separadas. Sofía asintió suavemente. Todavía no se sentía 100% segura, pero poco a poco empezaba a confiar en su abuela. El juicio duró varios meses. Margaret fue a todas las audiencias y contó el daño que su nieta había vivido. Sofía también fue valiente y testificó en el tribunal. Al final, Brian fue condenado a 25 años de prisión por secuestro, encierro ilegal, maltrato infantil y otros delitos. Rebecca recibió 15 años como cómplice. El día que dieron la sentencia, Margaret estaba en la sala con Sofía. Mientras veían cómo se llevaban a Brian esposado, Sofía apretó fuerte la mano de su abuela. Abuela, ¿ya nos podemos ir a casa? Sí, mi amor, vámonos a casa, dijo Margaret sonriendo. Y esta vez, nunca más nos vamos a separar. Un año después, el jardín de Margaret estaba lleno de flores de colores. Sofía esperaba con emoción salir cada mañana a cuidarlas junto con su abuela. Sus mejillas ya se veían rosadas y sus ojos brillaban como antes. Abuela, esta rosa está bien bonita, dijo Sofía con una gran sonrisa mientras regaba las plantas. Ya no había miedo en su voz. Después de que desapareciste, este rosal siempre se veía triste, le contestó Margaret con ternura. Pero desde que volviste, ha florecido como nunca. Los primeros meses no fueron fáciles. Sofía todavía se despertaba en las noches por las pesadillas, y corría directo al cuarto de su abuela. Sofía no podía comer bien y le daban miedo las multitudes. Pero gracias al apoyo de los médicos especialistas, y sobre todo, al amor incondicional de Margaret, poco a poco fue mejorando. Su regreso a la secundaria local se manejó con mucho cuidado. El director y los maestros fueron muy considerados con ella.
y Sofía poco a poco fue acostumbrándose a convivir con chicos de su edad. Hoy en la escuela hice planes con mi compañera Jenny, dijo Sofía mientras desayunaban. Vamos a ir a la biblioteca este fin de semana. Qué bonito, respondió Margaret con una sonrisa sincera. Ver a su nieta haciendo amigas y viviendo como cualquier otra chica de secundaria era la mayor alegría que podía tener. También la gente del barrio las trataba con cariño. Muchos recordaban lo que había pasado hacía 7 años, y veían el regreso de Sofía como un verdadero milagro. Sin decir mucho, varias personas les ofrecían su ayuda con gusto. Una vez al mes, Margaret y Sofía iban juntas a visitar la tumba de Emily. Frente a la lápida, Sofía le contaba a su mamá cómo estaba. Mamá, ya estoy bien, vivo feliz con la abuela. Margaret sentía que, desde el cielo, Emily podía descansar en paz al escuchar esas palabras. Un día, llegó una solicitud de visita por parte de Brian. Había enviado una carta desde la cárcel, pidiendo disculpas. Pero tanto Sofía como Margaret decidieron rechazar la visita. Era momento de seguir adelante, de enfocarse en lo bueno y dejar el pasado atrás. Abuela, dijo Sofía un día, cuando sea grande quiero trabajar ayudando a niños, porque puede haber niños que estén pasando por lo mismo que yo pasé. Margaret se sintió profundamente conmovida por la madurez y la fortaleza de su nieta. Tal vez esos 7 años tan duros habían hecho de ella una persona más fuerte y más compasiva. Después de cenar, como ya era costumbre, las dos se sentaron en la sala. Sofía hacía su tarea y Margaret cosía tranquilamente. Era una escena parecida a la de hacía 7 años, pero esta vez, se sentía una paz verdadera, una que nadie les podía quitar. Abuela, gracias, dijo Sofía de repente. Gracias por no olvidarte de mí en todos estos años. Por guardar mi cuarto, mis fotos, todo, tal y como lo dejé. Margaret dejó de bordar y la miró con ternura. Eso fue lo más natural, mi amor. Eres mi nieta, mi niña preciosa. Todos pensaban que ya no estabas, pero en mi corazón, tú siempre seguiste viva. Las dos se abrazaron fuerte. Sabían que todavía haría falta tiempo para cerrar las heridas, pero el lazo de amor entre ellas nunca se había roto, y jamás lo haría. Esa noche, Sofía durmió profundamente en su cuarto. No tuvo pesadillas, su respiración era tranquila. Desde la puerta, Margaret la observaba en silencio, y en su corazón, dio gracias. Un verdadero milagro había ocurrido. Su nieta había regresado, y juntas, podían empezar una nueva vida. La familia no siempre es solo la sangre. La verdadera familia es la que se cuida, la que se apoya en los momentos difíciles y se ama sin condiciones. A sus casi 70 años, Margaret sentía que cada día junto a Sofía era el regalo más valioso de su vida. Y para Sofía, su nueva vida con la abuela era un símbolo de esperanza. Una luz que la ayudó a salir de la oscuridad.